La gran mortandad, 250 millones de años. La extinción más devastadora de la historia. Suscríbete y comparte este video, es una fuente de conocimientos para nuestras futuras generaciones. La gran mortandad, hace unos 250 millones de años, marcó un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra. Este evento cataclísmico eliminó más del 90% de las especies en un breve lapso de tiempo geológico. La magnitud de esta extinción no tiene paralelo en la historia de nuestro planeta, y su impacto fue tan profundo que transformó la vida en la Tierra para siempre. Durante el periodo anterior a la gran mortandad, los trilobites, con su exoesqueleto segmentado, dominaban los mares. Los braquiópodos, similares a los corales, eran abundantes en los fondos marinos. A medida que la extinción se desencadenaba, estas especies empezaron a declinar, marcando el principio del fin para muchas formas de vida predominantes. La gran mortandad significó el cierre del Paleozoico y la apertura de la era Mesozoica. Esta transición no solo alteró la biodiversidad, sino que también reconfiguró los ecosistemas marinos y terrestres. Los animales marinos como los ammonites y los cefalópodos estaban en apogeo durante el Paleozoico, mientras que los primeros reptiles comenzaban a hacer su aparición. Los ammonites, con sus conchas espirales, y los cefalópodos, precursores de los calamares y pulpos modernos, estaban entre las especies marinas dominantes. Los primeros reptiles, como los procolofónidos, también estaban en ascenso, pero la extinción masiva abrió el escenario para nuevas formas de vida. Una de las causas principales de la gran mortandad fueron las masivas erupciones volcánicas en las traps siberianas, que se extendieron por cerca de 2 millones de años. Estas erupciones liberaron enormes cantidades de gases tóxicos y cenizas, alterando drásticamente el clima global. Los grandes depredadores marinos, como los temnospóndilos, enfrentaron condiciones extremas que afectaron su supervivencia. Estos reptiles prehistóricos, con su apariencia similar a la de los modernos cocodrilos, fueron gravemente impactados por la alteración en los ecosistemas marinos. Los gases volcánicos provocaron un efecto invernadero, elevando las temperaturas globales en aproximadamente 5 grados Celsius. La destrucción de la capa de ozono permitió la entrada de radiación ultravioleta, exacerbando aún más las difíciles condiciones para la vida. Los trilobites y los ammonites, incapaces de adaptarse a estas nuevas condiciones extremas, fueron especialmente vulnerables. Su desaparición es testimonio de la severidad de las alteraciones ambientales durante este periodo. La liberación de metales pesados como el mercurio, junto con la acidificación de los océanos, tuvo un impacto devastador en la vida marina. La combinación de estos factores llevó a una rápida disminución de muchas formas de vida oceánica. Los braquiópodos y los corales, que dependían de condiciones de agua relativamente estables, fueron particularmente afectados. La disminución de su número marcó una reducción significativa en la biodiversidad marina. En la Tierra, la caída de los niveles de oxígeno y los cambios climáticos drásticos afectaron a los vertebrados terrestres. Los ambientes más cálidos y secos llevaron a la disminución de muchas especies que habían prosperado antes del evento. Los dimetrodontes, grandes reptiles prehistóricos, y los terápsidos, que dominaban el paisaje terrestre, también sufrieron gravemente. Estas especies, cruciales en el equilibrio ecológico de su tiempo, vieron sus poblaciones disminuir drásticamente. A pesar de la devastación, algunas especies lograron sobrevivir a las condiciones extremas, adaptándose a los ambientes cambiantes. Estas especies desempeñaron un papel crucial en el proceso de recuperación y diversificación que siguió a la extinción. En los océanos profundos, ciertos tipos de peces y criaturas marinas encontraron refugio en ambientes menos afectados por el cataclismo. Estos sobrevivientes desempeñaron un papel importante en la reconstitución de la vida marina. Con la disminución de la actividad volcánica y el restablecimiento gradual de condiciones más estables, nuevos grupos de organismos comenzaron a prosperar.
Los ictiosaurios y plesiosaurios se convirtieron en los nuevos superdepredadores del mar, mientras que los primeros dinosaurios emergían en tierra. Los ictiosaurios, reptiles marinos con forma de delfín, y los plesiosaurios, con sus cuellos largos y cabezas pequeñas, dominaron los mares. En la tierra, el Plateosaurus y otros dinosaurios tempranos comenzaron a diversificarse y a establecerse como los nuevos dominadores. El fin de la gran mortandad permitió el auge de los dinosaurios. La extinción masiva eliminó muchas especies competidoras, dando paso a la proliferación y evolución de los dinosaurios, que se convirtieron en los animales dominantes de la era mesozoica. El Plateosaurus, un dinosaurio herbívoro del Triásico tardío, es uno de los primeros representantes del grupo. Su evolución y adaptación marcaron el inicio de una era en la que los dinosaurios dominarían la Tierra durante millones de años. A pesar de la devastación, la gran mortandad fue un evento fundamental en la evolución de la vida en la Tierra. Esta extinción masiva permitió que nuevas formas de vida emergieran y prosperaran en un planeta transformado. Conclusión: la resiliencia de la vida se demuestra en cómo los ecosistemas se recuperaron y diversificaron después de la extinción. Este evento histórico subraya la capacidad de la vida para adaptarse y evolucionar incluso en las circunstancias más adversas. El estudio de eventos como la gran mortandad nos proporciona una visión profunda de la historia de la vida en la Tierra. Comprender estos eventos nos ayuda a apreciar la resiliencia y adaptabilidad de los seres vivos y a comprender mejor los procesos evolutivos que dieron forma a nuestro planeta. El estudio de la gran mortandad no solo revela los desafíos enfrentados por las especies prehistóricas, sino también la capacidad de la vida para superar obstáculos y prosperar en nuevas condiciones. Este conocimiento es fundamental para entender tanto nuestro pasado como nuestro futuro. Suscríbete y comparte este video, es una fuente de conocimientos para nuestras futuras generaciones.